CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. A las personas que nos ven a través de la televisión o la internet, le damos la bienvenida en este día. Gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenidos una vez más a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Continuamos en esta mañana con esta serie sobre divorciado, lo que Dios puede hacer contigo. La semana pasada vimos la primera parte de la introducción sobre esta enseñanza. Hoy vamos a hacer primero, antes de pasar a la enseñanza correspondiente de hoy, vamos a hacer un resumen de la semana pasada. Y aquellos de ustedes que se acuerdan, quizás tú vas a tener la oportunidad de hacer algunas notas allí en tu guía de estudio. Te doy la oportunidad de que no solamente tú puedas llenar los espacios en blanco, sino también en la parte de atrás hay un espacio, es decir, en blanco, para que tú puedas hacer notas aparte de algunas de las cosas que se van a decir en esta mañana. Pero en la semana pasada vimos, por ejemplo, número uno, que el divorcio es pecado según la Biblia, nos enseña a nosotros la palabra. Número dos, vimos que el plan de Dios es que el matrimonio sea un compromiso. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para toda la vida, para toda la vida. También vimos de que Dios sabía que el divorcio iba a ocurrir entre su pueblo, anteriormente iba a ocurrir también en la iglesia, iba a ocurrir también en aquellos que no eran creyentes. So, había una preparación de parte de Dios, y vimos algunos de los textos bíblicos que del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Deuteronomio, lo vimos la semana pasada. Vimos también que la fidelidad conyugal es la única razón que justifica el divorcio. Esa es la única, dice, es decir, bíblicamente hablando. Número 5, vimos de que hay varias formas de infidelidad conyugal, es decir, hay varias formas de ser infiel a una persona. No es solamente la cuestión de la infidelidad sexual, es decir, de la relación sexual. Hay otro tipo de formas de infidelidad que pudiéramos mirar o ver, y la vimos la semana pasada. Y número 6, no permitas ser víctima de abuso físico. Quiero decir esto también, cuando enseñé la semana pasada del abuso físico, estamos hablando del verdadero abuso físico. Es decir, abuso físico no es un pleito, abuso físico no es el hecho de que tú te pongas bravo con tu cónyuge o pareja de pronto y haya una palabra fuerte, o en algunas ocasiones quizás inclusive pudiera haber algún tipo de lo que se llama un maltrato físico. Tú empujaste, bueno, pudiera ser psicológico, pero estamos hablando de físico. A lo mejor o tú empujaste a alguien o alguien te empujó a ti, tu pareja. Hay muchas cosas que se pueden perdonar, pero cuando ese maltrato físico llega a ser un maltrato, es decir, algo más de una ocasión, cuando hay, por ejemplo, el maltrato físico donde hay golpes y la persona queda moreteada o afectada físicamente, yo dije, tienes, número uno, primero que buscar ayuda profesional. Primero habla con tu pastor, y después tu pastor, yo sé que te va a recomendar a alguien, pero después también tienes que ayudar, es decir, tienes que buscar ayuda profesional. Yo como pastor, lo he dicho en muchas ocasiones, yo no me dedico a dar charlas matrimoniales ni nada por el estilo. Y yo sé que muchos pastores lo hacen. Sin embargo, yo considero que esto es un trabajo para personas profesionales. Yo puedo ayudarte a ti en lo espiritual dentro de tu problema matrimonial, pero cuando se trata de problemas mayores, yo como pastor te voy a recomendar a un profesional, un psicólogo cristiano que te pueda tratar. No es solamente Biblia, hay otros aspectos también dentro del matrimonio, como también se puede aplicar en otras áreas que no son el matrimonio. Quiero decir también esto en el maltrato físico o en el abuso físico. No pienses de que cuando hablamos de abuso físico es de que el esposo le pega siempre a la esposa. Hay mujeres que le pegan a los esposos. Un amén por ahí.
Hay esposas que les pegan a los esposos, si tú no lo sabías. En una ocasión, por ejemplo, tuve la oportunidad de poder aconsejar a una pareja desde el punto de vista espiritual, y esta mujer, ella me confesaba a mí de que cuando el esposo le hacía algo que ella no estaba contenta, que ella se sentía ofendida, ella en ese momento no decía nada. Ella dejaba que él se acostara a dormir, y cuando estaba profundamente dormido, le echaba una cubeta de agua con hielo sobre él. Déjame decirte una cosa. Déjame decirte algo bien interesante. ¿Sabes que ese era uno de las torturas que utilizamos los chinos? Porque cuando tu corazón, cuando tú duermes, tu corazón está a un rate, ¿cómo se dice un rate? Heart rate, el pulso, la palpitación del corazón es bien, bien bajita, porque estás durmiendo y no necesitas más que eso por la energía. Y cuando tú vienes y le echas al cuerpo un cubo de agua así, de pronto crea una reacción donde puede suceder un paro del corazón bien rápido. Y entonces esta mujer me decía de que para ella era como si fuera algo que de esa forma ella sacaba su desahogo, sí, su anger o molestia o coraje contra su esposo. Y eso es literalmente, y él me decía, mira pastor, eso me ha pasado varias veces, y yo te digo, me decía, tengo el deseo, me ha dado el deseo de agarrar a mi esposa por el cuello cuando me hace eso. Yo conversaba con la mujer y le explicaba de que esa es también una forma de abuso físico, porque es una tortura. Entonces digo esto en esta mañana, porque aunque la mayoría de los casos, atención, la mayoría de los casos, en un porcentaje bastante alto, son los hombres los que abusan de las mujeres, más que todo en la cultura nuestra hispana. Es muy común que el hombre abuse de las mujeres. Entonces, muchas veces se piensa, claro, el machismo muchas veces se piensa de que ese es el único modelo. No, en otras ocasiones también hay mujeres que abusan físicamente de algunos hombres. O cuando hablo de abuso físico es tanto de uno como del otro. Ahora, la semana pasada hablamos de que en Malaquías 2:16 nos dice la palabra, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Esto es algo que el Señor dijo. Dios dijo de que Él aborrecía el divorcio. Y muchas personas usan la palabra odio. Dios odia el divorcio. No, la Biblia no habla de odio, habla de aborrecimiento. Aborrecimiento. Dios rechaza el divorcio. Pero no solamente rechaza el divorcio, Dios rechaza también, aborrece otras cosas. La misma palabra exactamente que se usa en Malaquías 2:16, se usa en Proverbios 6, del 16 al 19, donde dice aquí la palabra, hay 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 que son, dice, detestables. Los ojos que se enaltecen. ¿Qué cosa es eso? El orgullo. Dice, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, es decir, un asesino, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras, y dice este último, y el que siembra discordia entre los hermanos. Eso hay bastante, ¿verdad? Es decir, menciona este texto bíblico, mi querido hermano, porque en algunas ocasiones pensamos, bueno, Dios detesta o aborrece el divorcio y pensamos que eso los divorciados. Dije la semana pasada de que este texto bíblico no se refiere a los divorciados, sino al acto del divorcio como tal. Pero Dios también aborrece otras cosas más. Y quiero decirte algo en esta mañana, y tú vas a tener la oportunidad de poder llenar ahí algún espacio en blanco. El divorcio no es el pecado imperdonable. El divorcio no es el pecado imperdonable como mucha gente piensa. Claro, expliqué la semana pasada y estaba viendo aún esta semana algunos otros notas o comentarios o artículos sobre este tema de la cuestión del divorcio. Porque dijimos de que en la Iglesia Católica hace cientos de años atrás el divorcio se constituyó o se convirtió en un sacramento. Es parte inclusive de la forma en que tú llegas a Dios, es a través de, es decir, no el divorcio, perdón, el matrimonio.
El matrimonio lo convirtieron en un sacramento, lo declararon un sacramento. Es una de las cosas que te hacen llegar a ti, a Dios. Y eso no es lo que la palabra nos enseña. No estamos quitándole absolutamente el peso de importancia que tiene el matrimonio, específicamente en una vida, en un matrimonio cristiano, en una familia cristiana. Pero no tiene nada que ver tampoco con la salvación. Cuando hablamos del pecado imperdonable es porque mucha gente piensa, incluyendo ahora dentro de las iglesias evangélicas cristianas, atención con esto, piensan de que si la persona es divorciada, tú tienes algo entonces pendiente con Dios. Hay muchas personas que hablando, por ejemplo, de la gracia, creen de que sí, Dios es capaz de perdonar todos los pecados habidos y por haber, menos el divorcio. Y no solamente sucede en la iglesia cristiana evangélica, sino sucede aún en aquellos que no son creyentes porque tienen la influencia religiosa de afuera. En una experiencia de divorcio quiero decirte de que sufre tanto la mujer como el hombre. Sufre tanto la persona que, es decir, el víctima como el victimario. Las dos personas. Porque en muchas ocasiones se piensa o se creen de que la persona que es el victimario, es decir, la persona tanto hombre o mujer que toma la decisión de divorciarse de su esposo o de su esposa, está disfrutando de una libertad, porque eso es lo que mucha gente analiza o cree. Más que todo en estos últimos tiempos, que la gente lo que hace es tratarse de guiar por lo que ven en Facebook. Y si ven aparentemente que esta persona que se divorció, por ejemplo, bueno, algunos hacen comentarios inapropiados, pero el simple hecho de que tú pongas una fotografía, quizás después de tu divorcio, pasándola bien con tu familia o con los amigos, o a lo mejor en un cumpleaños, o en una boda, o en la playa, entonces se interpreta como que esa persona está celebrando su divorcio. Pero en realidad no es así. Porque psicológicamente hablando, todos nosotros tratamos en muchas ocasiones de esconder nuestro dolor. Tú lo sabes bien. Pocas veces estamos libres para poder expresar el dolor que sentimos por cualquier cosa. No estamos hablando solamente por un divorcio. Pudiera ser por el hecho de que hayamos perdido un trabajo, una casa, porque hayamos perdido una relación, un familiar, un dinero simple y llanamente, algo material. Tenemos problemas en muchas ocasiones para expresar nuestro dolor. Y entonces psicológicamente hablando, tratamos de expresar cosas en muchas ocasiones dentro de ese dolor para desviar, diríamos así, la atención de la gente hacia mi problema. Ahora, cuando nosotros tratamos con personas divorciadas, las parejas divorciadas, nos damos cuenta que tanto uno como el otro está afectado dentro de eso. No importa inclusive si tú hayas tenido todo el deseo de poder separarte o divorciarte de tu pareja. Y quiero decir también esto en esta mañana. Nosotros en ningún sentido promovemos el divorcio. Cuando alguien viene a mí y me dice, pastor, tengo problema matrimonial y he pensado, lo primero que le digo es, no pienses en divorcio. El divorcio no siempre es la solución de los problemas en los matrimonios. Hay muchas otras formas de poder solucionar algunos de los problemas del matrimonio. No siempre es el divorcio. Hay algunos resultados en el divorcio de los cuales voy a mencionar en un segundito que son catastróficos. Catastróficos. Es más, hay resultados del divorcio que son de por vida, para siempre. Para siempre. No se va a poder cambiar. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que ambos, hombre y mujer, víctima y victimario, siempre van a tener cierta medida de sufrimiento. Es cierto que quizás uno más que otro. Pensamos, por ejemplo, bueno, aquel que pone toma la decisión de divorciarse, pues debe estar contento por lo que recibió o por lo que alcanzó. No siempre, mi querido hermano. No siempre. En muchas ocasiones hay divorcios por mala recomendación, por influencia de otras personas también, incluyendo familiares, mamá y papá o hermanos. Hay muchas razones por las cuales algunas personas se divorcian. Y acuérdate que la semana pasada te dije de que cada divorcio y cada matrimonio es un caso
individual en sí mismo. Hay un dicho que dice también que cada mente es un mundo. Yo no sé si tú has escuchado esto. Cada mente es un mundo. De la forma que yo pienso, tú no piensas. Y de la forma que tú piensas, no piensan los demás tampoco, ni yo. Cada uno de nosotros tenemos una opinión y una forma de ver las cosas totalmente diferente en cada uno de los casos. El divorcio tiene el potencial también de destruir la vida de las personas. De tal forma, inclusive, de que uno puede perder, atención con esto, tu estatus social, tu relación, e inclusive tus amigos y en muchas ocasiones algunos de tus familiares. Conversaba hace unos días atrás con una persona que pasó un divorcio hace un tiempito, hace quizás un año. Y me decía, pastor, me llamó mucho la atención que cuando mis amigos se enteraron de que yo estaba en el proceso de divorcio, muchos de ellos me eliminaron allí de Facebook, automáticamente. Dice, es más, algunos de los que me eliminaron de Facebook también son divorciados. Pero ellos no aceptan de que yo haya pasado la experiencia como ellos también. Digo esto en esta mañana, mi querido hermano, porque un divorcio es una ruptura. De hecho, el arte que nosotros usamos allí para la promoción de esta enseñanza, te vas a dar cuenta de que la palabra divorciado es un cristal roto, porque el divorcio es eso. Y el divorcio para cualquier persona es un cristal roto que tú puedes pegar de pronto, de nuevo, pero siempre van a quedar las marcas en ese cristal. Para que tú lo sepas. Ningún divorcio llega a sanarse 100% completamente. Y yo sé que este es un tema difícil. Tenía en casa un pastor ayer de visita que me decía, Robert, dice, wow, dice, tú eres valiente a hablar de este tema, porque este no es un tema que los pastores queremos hablar. Digo, yo entiendo, tenemos limitaciones y tenemos temor en algunas ocasiones, incluyendo temor de algunas personas que nos van a escuchar, otros que son compañeros nuestros del ministerio. Cuando hablamos del divorcio, mejor no decimos qué, para que la gente no sepa lo que nosotros pensamos. Pero una de las cosas que sí decimos, mi querido hermano, es que el divorcio trae grandes problemas que nosotros vamos a tener que acarrear por el resto de nuestra vida. Dios perdona el divorcio, porque dijimos que el divorcio es un pecado y Dios perdona todos los pecados. Pero hay un resultado por ese divorcio que nosotros vamos a tener que enfrentar por el resto de nuestra vida. Lo mismo pasa también con el cigarrillo, o con la bebida, o con la droga, o con lo que tú quieras, cualquier tipo de pecado. Todos los pecados son perdonables por Dios, pero hay un resultado que vamos a tener que enfrentar por el resto de nuestros días. La pregunta entonces en esta mañana es, ¿por qué ocurren los divorcios? ¿Por qué? Y tú me vas a preguntar, pastor, entonces, ¿por qué la gente se divorcia? Bueno, yo te voy a dar a ti básicamente dos razones básicas en esta mañana. Uno de ellos es porque el matrimonio involucra a dos personas pecadoras. Aún en un matrimonio cristiano, el matrimonio cristiano está compuesto por dos personas pecadoras. Y hay algunas personas que no entienden esto. Yo recuerdo hace algunos años atrás estar tratando con un matrimonio donde en la discusión o en el tiempo de consejería, ella me decía lo siguiente y me lo repetía: yo soy santa, yo soy una mujer santa, yo siempre he sido santa. Y entonces en la conversación yo le dije a ella, hermana, ¿usted cree que su esposo ha cometido algunos errores? Sí, y ella me sacó una lista de todos los errores que el esposo había cometido. Y yo le dije a ella, y ahora yo quiero que usted me diga cuáles son los errores que usted cree que usted ha cometido. Dice, ninguno, yo soy santa. Y me lo repitió otra vez, yo soy santa, yo soy una mujer santa, siempre he sido santa. Y me insistía en eso. Me di cuenta con el tiempo después de que ella había adoptado esta frase porque su mamá, que había ya muerto, la mamá de esta hermana, había muerto, y ella
la familia y el papá y demás habían puesto a esta señora en un pedestal, de tal forma inclusive que tenían un lugar en la casa supuestamente tipo religioso para orar y demás, y habían puesto una fotografía de su mamá en aquel lugar para recordarse a la hora de orar o de rezar, acordarse de su mamá y pedir por su alma. Y entonces pues esta hermana había obtenido, ella absorbió ese concepto donde su mamá era una mujer santa, por lo mismo ella también era otra mujer santa, de esa forma, pero santa quería decir para ella de que ella casi no tenía pecado ninguno. En toda la discusión que teníamos allí entre ella y su esposo admitía sus errores, ella seguía diciendo, yo soy santa. Yo soy una mujer santa. ¿Sabe qué sucedió con ese matrimonio? Acabó en divorcio. Acabó en divorcio. Porque el esposo dijo, yo no soy santo, pastor. Y entendemos que cuando hablamos de ser santo, no es el santo espiritual de la Biblia, de ser santificados para Cristo Jesús, sino el hecho de ser sin error. Es decir, él aceptaba sus errores, pero ella no. La razón número 2 que decimos que vamos a mencionar en esta mañana es el hecho de que a veces escogemos personas equivocadas. Fíjate si es así, que la misma palabra en 2 Corintios 6:14 nos dice, no te unas con yugo desigual. Un yugo desigual. Mucha gente no sabe por qué es esto del yugo desigual. Porque el yugo desigual viene de una enseñanza en el libro de Deuteronomio, donde en el campo Dios le dice como recomendación al pueblo, dice, no unas en yugo desigual a dos animales, a un mulo y un asno. Y uno dice, ¿cómo? Pues, ¿por qué no? Bueno, porque el mulo está, no el mulo, perdón, el buey, un buey y un asno. El buey está acostumbrado a hacer fuerza, a trabajar, pero el asno no. Es de menos poder. No está al mismo nivel para el tipo de trabajo que se debe de hacer. Entonces, en base a esa recomendación en la antigua ley, pues se aplicaba esa frase ahora para no solamente el matrimonio. Quiero decir esto bien importante. 2 Corintios 6:14 no solamente para el matrimonio. Cuando dice la palabra no te unas en yugo desigual, no está especificando exactamente qué. Tú puedes pensar en muchas cosas. Mira, cuidado con tus amistades que no son cristianas. No te unas con yugo desigual. Cuidado con aquellas amistades que dicen ser cristianas pero no lo son. Cuidado, no te unas en yugo desigual. Cuidado de hacer negocios con personas que no son creyentes y tú sabes que no tienen temor a Dios. Hay un dicho que dice, es mejor estar solo que mal acompañado. Alguien me comentaba eso en una ocasión de un negocio que iba a hacer. Yo digo, mira, yo te aconsejo que arranques el negocio solo, pero pastor, no tengo el dinero suficiente. Bueno, hazlo más pequeño el negocio, pero tú solo. Mi papá decía, perro solo se lame bien. El perro sabe cómo hacerlo. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que tener cuidado y la recomendación bíblica es no te unas a yugo desigual. Y déjame decirte una cosa. Yo entiendo, mi querido hermano, yo entiendo de que en muchas ocasiones tenemos la responsabilidad de salvar nuestro matrimonio. Y yo no quiero que ustedes en esta mañana o cualquier persona use este texto bíblico como una excusa. Me equivoqué al principio, entonces mejor me divorcio. No. Esto no es lo que dice el texto bíblico. Porque déjame decirte una cosa. Muchos de nosotros tenemos la capacidad suficiente para poder guiar a nuestra pareja y traerla delante de los pies de Cristo Jesús. Y de influenciar sobre nuestra pareja para que nuestra pareja pueda tener una buena relación con Cristo y el matrimonio funcione. Eso no es una excusa. Es decir, 100% para todo el mundo, pero en muchas ocasiones sabemos de que lo que mal empieza, mal acaba. Lo que mal empieza, mal acaba. Yo personalmente, esto es una opinión muy personal, yo no estoy de acuerdo en obligar, por ejemplo, a muchachos que cometieron el error y tuvieron relaciones sexuales que se casen. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo respeto grandemente lo que otras personas hacen. Pero creo que es aumentar o hacer más grande el error que ya cometieron anteriormente. Bueno, pastor, pero la muchacha salió embarazada. Bueno, el muchacho se responsabiliza
del niño, de la criatura. Y lo va a tener que soportar o lo va a tener que mantener por el resto de sus días. Pero el obligarlo a que se case con la muchacha porque cometió un error no va a resolver la situación. Porque si en realidad no se aman, ni hay nada, si fue una pasión, si fue una locura, si fue un error, entonces ese matrimonio se va a venir a convertir en realidad en un infierno. En un infierno. ¿Y sabes qué va a pasar después? Vamos a tener otro divorcio más. En muchas ocasiones obligamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a hacer cosas que no deberían hacer. No estamos de acuerdo a que los jóvenes hagan cosas incorrectas y debemos enseñarles desde el hogar de que ellos hagan las cosas correctamente, que respeten a las jovencitas, que las jovencitas respeten a los muchachos, porque estamos hablando de ambos lados, pero no estamos de acuerdo en la obligación tampoco. Decimos esto: no juzgues a todos por igual. Cada matrimonio o un divorcio es un caso único. Tú me has escuchado decirle eso. La semana pasada lo dije. Y digo en otras ocasiones a muchas personas, cuando yo veo que las personas se dan el lujo de criticar a aquellos que han sido divorciados por cualquier razón, hay un dicho que dice: no me critiques o no critiques mi caminar si tú nunca has usado mis zapatos, dice alguien. Porque cuando nosotros tratamos con algunos casos muy cerca, mi querido hermano, nos damos cuenta de que no es tan fácil como pensamos que es. Me has escuchado decir también en otras ocasiones aquí en la iglesia, entre marido y mujer. Entre marido y mujer. No te escucho. Entre marido y mujer. Nadie. Ahora, con excepción de, atención con esto, al menos que la pareja lo solicite y usted sea un profesional. Si tú eres un profesional y si la pareja solicita ayuda, entonces tú debes dar la oportunidad a que alguien te ayude. Es más, te voy a decir algo en esta mañana. Si tú eres miembro de esta iglesia y yo sé que tú tienes problemas matrimoniales mayores, yo voy a intervenir. Te voy a decir por qué. Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo Jesús, del cual Dios me ha puesto a mí como responsable para velar. Ahora, tú sabes que yo soy muy respetuoso. Yo no me meto en las cuestiones de primarias de los matrimonios. Porque todos los matrimonios tienen problemas. Yo también tengo el mío. Y uno a veces que amanece, como dicen en el lenguaje nuestro, con el moño mirado. Sí, dice que ella es santa. Ella es santa. Amén, ¿verdad? Sí. Todos los matrimonios tienen problemas básicos, mínimos, pero cuando esos problemas se empiezan a convertir en algo mayor y empiezan a afectar entonces el testimonio de la iglesia, yo como pastor tengo la responsabilidad de intervenir, aunque a la gente no le guste. Y tengo que decir: hermano, ven, hermana, ven, siéntense aquí, vamos a conversar. Esto necesitamos ponerlo en orden. Pero yo soy respetuoso. Sin embargo, con todo y eso, dije anteriormente de que hay algunas cosas que yo no puedo resolver como pastor, porque yo no soy un profesional. Y yo sé, hay algunos pastores que ellos sienten de que por los años que llevan en el ministerio, mi querido hermano, para eso hay gente profesional que se dedicaron solamente a estudiar eso. En el día de ayer yo me di cuenta que el aire acondicionado no funcionaba. Yo subía la temperatura, pero no enfriaba el aire. Y yo tenía visita que venía a casa y el día estaba caliente. ¿Y cómo iba a recibir a esas personas sin aire acondicionado? Bueno, yo me pudiera haber ido allí porque tengo los equipos y todo lo demás y los medidores y empezar a medir a ver si la corriente era correcta y si estaba llegando al capacitador, y a lo mejor si era un problema de capacitador, salir a buscar uno. Yo sé cómo hacerlo en ese sentido porque lo he hecho anteriormente, pero yo no soy un experto en aire acondicionado. En realidad no sé casi nada o nada de aire acondicionado. Pero me pudiera haber aventado a hacerlo y hubiera quedado bien. Porque después de todo el problemita era muy sencillo. Pero para ahorrarme los dolores de cabeza después, levanté el teléfono y llamé a una persona que sabe de aire acondicionado. Porque ese hombre hace eso todos los días. Todos los días. Si tu problema es espiritual, ven con el pastor. Yo como pastor te voy a ayudar aún en la parte matrimonial con el área espiritual.
Pero en algunas ocasiones los problemas no son espirituales solamente. Claro, yo quiero que tú entiendas, lo espiritual es la base. Pero encima de los problemas espirituales hay otros problemas. Hay problemas familiares, hay problemas psicológicos, hay problemas de traumas, en las cuales nosotros, no porque llevamos 30, 40, 50 años predicando el Evangelio, quiere decir de que seamos expertos en trabajar con esas áreas. Y lo pudiéramos hacer, pero nos podemos equivocar, como dicen los americanos, big time. Y cometemos en muchas ocasiones grandes errores tratando de ayudar a los demás. Mi recomendación es, como pastor, pues, recomendar a esas personas con un profesional cristiano, psicólogo cristiano, que te puedan ayudar en otras áreas. Ahora voy a hablar de los motivos más comunes de un divorcio. Motivos más comunes de un divorcio. Fíjate, hablamos razones al principio, ahora son motivos. No son los únicos, pero son los más comunes. Es decir, lo más fácil de ver. Número 1, problemas financieros. Cuando hay problemas financieros de finanzas en las casas, hay grandes problemas, hay veces en los matrimonios. No debería ser así, pero lo es, hermano, lo es. Y cuando el esposo no tiene trabajo, o cuando el esposo no tiene trabajo y no pagan los biles y se van de control los dos, dicen los psicólogos, aún cristianos, que este es el motivo número 1 para los divorcios. Y el motivo número 2, sexo. Ouch. Problemas sexuales. La palabra es bien clara también en esto. No me voy a adelantar ni voy a perder tiempo en hablar de este tema ahora, porque para eso vamos a tener la conferencia de familia ahora en unas cuantas semanas más, donde el conferencista va a tratar también este tema. Ahora, hay personas difíciles, hay personas muy difíciles, tanto mujeres como hombres. No hay mucho amén, porque dice, mejor no digo nada, pero hay personas muy difíciles. La Biblia dice de que hay personas difíciles. Mira, por ejemplo, para los hombres, Proverbios capítulo 26, versículo 21. Dice, con el carbón se hacen brasas, con la leña se prende fuego, y con un pendenciero se inician los pleitos. Dije pendenciero, por si acaso. Con un pendenciero se inician los pleitos. En la versión 1960 dice, un hombre rencilloso. Yo no sé si tú tienes uno en casa, ojalá que no, ¿ok? Pero también las mujeres tienen problemas. Dice Proverbios 21:9, más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. Igual. Fíjate, la misma palabra. En la versión, la versión Reina Valera 1960 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado, es decir, en el techo, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es decir, mi casa será muy grande, pero en vez de vivir con esa mujer, yo me voy a vivir al techo mejor. Solo. Bueno, para no oírla, dicen algunos, sí. Hermano, la Biblia es clara y Dios entiende de que hay personas que son muy difíciles. Hay mujeres y hombres que son muy difíciles para poder tratar con ellos. Excesivamente. Son, en inglés dicen, they're annoying. Me vuelven loco. No puedo, no los aguanto más. Imagínate, yo no sé si tú, a lo mejor tienes a alguien en casa, pero si no tienes a alguien en casa, vas a tener a alguien en el trabajo, por ejemplo, que es así, tú lo sabes. O en la familia, de aquellos que cuando la persona llega, tú dices, llegó, ya, me tengo que ir, me voy de aquí, no aguanto. Y son, en mi país hay un dicho que dice que son la pituita, ahí que empiezan eso es un pajarito, un ave que es una molestia tremenda. Y hay gente que son así, te sacan de quicio. Hay esposas y esposos que sacan de quicio. Hay gente que tiene la facilidad y la habilidad de sacar de quicios a otro. ¿Verdad? Mira cómo hay. Ay Dios, yo mejor no miro para allá. No miro. Te vuelven loco. Amén. Otro. Y hay muchas esposas y muchos esposos que llegan a decir como el rey de España, ¿por qué no te callas? Le dicen. ¿Por qué no te callas? Porque la gente nos vuelve loca. Dios estaba consciente de esto.
Dios sabía y lo puso. Por eso fue que en la palabra de Dios aparecen cosas como esta. Son algunos pequeñitos versículos que a veces que no le damos atención, pero son importantes. Nosotros todos tenemos relaciones y gente a nuestro alrededor que nos vuelven locos, nos vuelven locos. Y esto afecta, mi querido hermano, esto afecta en un matrimonio. Porque yo quiero que tú pienses esto. Cuando tú tienes un matrimonio, estamos hablando de una relación donde tú compartes con esa persona la mayoría del tiempo, o se supone que compartes la mayoría del tiempo. En realidad, si sabes, por ejemplo, aquellos que trabajamos, es decir, pues tanto Luisa en su trabajo y yo en el mío tenemos un tiempo de espacio, es decir, donde yo convivo hay veces con mis compañeros de trabajo, casi el mismo tiempo que puedo compartir con Luisa durante los días de trabajo, pero los días de descanso no. Yo estoy con ella, es la persona con que más me relaciono. Y qué bueno que podamos estar bien. Pero imagínate, si la persona con quien tú vives es así, de esa forma, es un pendenciero, hombre o mujer. ¡Wow! Qué difícil es, qué difícil es. Pero te voy a decir cuando en muchas ocasiones, muchas parejas se dan cuenta de eso. ¿Sabes cuándo? Cuando se retiran. ¡Auch! No sé, no quiero... Cuando se retiran. Porque cuando uno se retira, claro, vas a estar casi el 100% la mayoría del tiempo con tu pareja. Y entonces hay muchas esposas o esposos que le dicen a la pareja, ¿por qué no te vas a trabajar otra vez? ¡Auch! ¿Por qué no coges aunque sea un part-time, un trabajito, un part-time ahí? Hay algunos esposos, yo he hablado con algunos esposos que dicen, pastor, estoy muy contento de estar retirado, pero me voy a trabajar otra vez. Aunque sea metiendo bolsitas ahí, alimentos en las bolsitas de plástico ahí en Publix, haciendo algo. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué no aguanto ya a mi mujer? Me está volviendo loco. Mejor, o me voy a pescar, sí. Gracias al Señor por la pesca, o para algunos que les gusta jugar golf también. Pero un tiro ahí, imagínate tú. Qué bueno que Tito no está aquí en esta mañana, imagínate. Si no, Tito estuviera diciendo ahí algo. Yo sé. Ahora, voy a hablarte en esta mañana de algunos de los mitos del divorcio. Dentro del divorcio hay mitos que no son reales. Tú entiendes que mito es un cuento, no es real. Pero la gente los vuelve casi una realidad. Para muchas personas son una realidad. El mito número 1 es que con el divorcio los hijos pierden a uno de sus padres. Eso es mentira. Atención, muchas parejas fuerzan a sus hijos o fuerzan a su expareja para que se separe de sus hijos, pero regularmente no es cierto y no debe de ser así. No porque haya un divorcio, los hijos deben de perder a su papá o a su mamá. La mayoría de los casos los hijos se van con la mamá, pero no siempre es así. En algunas ocasiones la misma corte decide que se vayan con el papá, en otras ocasiones son los hijos los que dicen no, aunque la corte diga yo me quiero ir con mi papá, yo no quiero estar con mi mamá. Eso sucede así, pero generalmente es la mamá la que toma la custodia de los hijos, y en algunas ocasiones tanto mamá o papá toman esta situación para manipular a sus hijos y manipular también los sentimientos y las opiniones de sus hijos respecto a su papá o a su mamá. Eso es incorrecto, es pecado, mi querido hermano. También dice otro mito que el divorcio destruye a la familia. No es cierto. Destruye el matrimonio, destruye la relación entre hombre y mujer, pero no tiene por qué destruir a la familia. Escuchen, familia. La familia sigue siendo la familia. En una ocasión me decía, conversando con alguien que había pasado un divorcio, me decía, pastor, ¿qué me recomiendas que haga ahora en estos momentos? Tengo problemas con mi relación con mis hijos. Yo le dije, tú tienes la responsabilidad de seguir en contacto con ellos. La mejor forma es escríbeles. Escríbele cartas. ¿Cómo? Escríbele cartas. Y cartas certificadas, para que tú sepas. Certificada quiere decir que cuando tú la mandas, te mandan un recibito por correo diciendo esta carta la recibió fulano de tal. Ahí está el nombre de la dirección. Y acumula todos esos recibos, no te preocupes. Con el pasar de los años, yo tuve la oportunidad de conversar con esa persona otra vez. Me dijo, pastor, tú tenías razón. Dice, fíjate, ninguna de las cartas que yo le mandé a mis hijos lo recibieron. Porque su mamá las cogía y las rompía. Y nunca se las dejó ver.
y mis hijos me reclamaron. Y he tenido la oportunidad de enseñarle a mis hijos los recibos de todas las cartas que yo les mandé con el nombre de ellos y la dirección. Dice, la cosa ha cambiado ahora entre mis hijos y yo. Dice, y he podido recuperar mi relación también con mis hijos. Entonces, en muchas ocasiones, mamá y papá intervienen en esta relación padre-hijo, y de ahí es donde viene este mito de que el divorcio destruye la familia. No, no es el divorcio quien destruye la familia. Somos nosotros, con nuestras actitudes. Si el divorcio es un problema y es un pecado, nosotros no tenemos por qué echarle más leña al fuego, como decimos. Vamos entonces a ayudar a que nuestros hijos puedan tener una buena relación con sus papás. Quiero decir en esta mañana, mamá y papá, cualquiera que esté aquí en esta mañana, escucha, si tú eres divorciado y tienes hijos, o si en un futuro pasas por un divorcio, ojalá que no, yo te voy a tratar de ayudar a que no lo hagas, pero nunca pongas a tus hijos en contra de su papá o en contra de su mamá. Nunca hagas eso. No hagas eso. Porque hay un dicho que tú has conocido, tú has escuchado por ahí, que dice, la sangre llama a la sangre. Para que tú pesa más que el agua, dice. Ajá. Y entonces siempre en alguna oportunidad los hijos van a querer, inclusive, y lo vemos en muchos programas de televisión y cosas donde los hijos quieren conocer a sus papás, que nunca han conocido, porque la sangre llama a la sangre. Otro mito es que una mamá soltera o divorciada puede ser mamá y papá al mismo tiempo. No, eso no es cierto. Hay mucha gente, yo he escuchado algunas mamás que dicen, yo soy mamá y yo soy papá. Digo, no, tú no eres papá, tú eres mamá. No, pero yo soy papá también. No, tú quisieras ser el papá. Pero si la mamá puede ser papá o el papá puede ser mamá, entonces, mi hermano, Dios desde un principio nunca hubiera creado a la familia o el matrimonio. Nunca lo hubiera hecho así. Pero la razón por la cual hay mamá y papá es porque la mamá tiene ciertas características para ser mamá y el papá tiene ciertas características para ser papá. Nosotros yo pudiera tratar de ser mamá, pero no voy a funcionar bien. Tú podrás tratar de ser papá, pero no vas a funcionar bien. Porque Dios, por cuestión de naturaleza, le dio al hombre un papel y a la mujer otra. Entonces tenemos que aprender a limitarnos a cada una de esas características que dio, papeles para jugar, que Dios, el rol que decimos que Dios nos ha dado. Yo siempre recomiendo a las personas o a los matrimonios divorciados, si tú tienes hijos, tú necesitas llevarte bien con tu expareja por el resto de tu vida mientras tus hijos vivan. Por el bienestar de tus hijos. No todos lo hacen. De hecho, si no sabes, la mayoría de las personas que se divorcian o de las parejas que se divorcian aún teniendo hijos, se llevan mal. No tienen buena relación. Y eso entonces afecta a los hijos. Sin embargo, tuve la experiencia de conocer a un matrimonio que se divorció después de muchos años de estar casados, y después de divorciados se van mejor que cuando estaban casados. Y he tenido la oportunidad de ver a esta pareja que ya está divorciada, cada uno de ellos tiene su vida aparte, pero entonces de vez en cuando se reúne la familia y están los hijos y los abuelos y la mamá y el papá y no se pelean, no, todo chévere, se llevan bien. Yo sé que algunas personas dicen, eso no puede ser. No puede ser, si yo me divorcié por siempre y le hago la cruz a esa persona. No, estás muy mal. Por el bienestar de tus hijos, tú necesitas llevarte bien. No estamos hablando de intimar ni nada por el estilo. Estamos hablando de buena relación con tu expareja por el beneficio de tus hijos. Y el último de los mitos es, no se puede tener una buena relación con la expareja precisamente. No, eso es un mito. Sí se puede tener. Otra vez dijimos, no es sentimiento tampoco, no es cariño, no es algo súper especial, es simplemente que aprendamos a llevarnos bien con nuestra pareja por el beneficio de nuestros hijos. Otro consejo que te pudiera dar en este día, nunca discutas con tu pareja delante de tus hijos. Estoy hablando a la de casado. No discutas con tu esposa o con tu esposo delante de tus hijos, ni expreses tus diferencias delante de tus hijos, ni con tus hijos. Esta señora con que yo les hablaba, que decía que ella era santa. Recuerdo que en una de las veces que nos reunimos allí a conversar, a la hora de acabar, yo siempre oraba.
para acabar la reunión, es decir, el tiempo de consejería. Y entonces yo le dije, en esa ocasión le dije a ella, hermana, yo quiero que sea usted hoy quien ore. Dé gracias a usted por mí. Y ella oró. Dijo, Señor, yo te doy gracias porque yo soy santa. Dice, pero tú sabes que mi esposo es un desgraciado. Y me engaña con muchas mujeres. Y yo abrí los ojos y le dije a la hermana, pare. No hace falta que usted ore. Pero ¿cómo que no, pastor? No, eso no es una oración. Eso no es oración. Y me dice él, pastor, así ora todos los días delante de mis hijos. Me dice, delante de mis hijos, así ora. Y cuando ora a Dios, le dice a Dios, en realidad le está diciendo a los hijos. ¿Tú entiendes cómo es la manipulación religiosa? Lo que ella piensa de mí. Dice, por eso yo no puedo orar con ella. Y yo le dije, yo tampoco. En serio, le dije, yo tampoco. Y se le dije, hermana, yo no puedo orar contigo así. Eso no es una oración. Tú tienes un problema. Hermano pastor, recuerde que yo soy una mujer santa. Así continuaba. Ese era su lema. Su lema. Yo soy una mujer santa. Al menos que nos reconozcamos cada uno de nosotros. Al menos que nos reconozcamos que somos pecadores. Que tanto hombre como mujer en una pareja tenemos problemas. Tenemos pecado, tenemos errores. Y déjeme decir una cosa. Esto que voy a decir, no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero yo estoy seguro en lo que yo creo. Miren, toma a dos personas, para que exista un matrimonio. Y también toma a dos para que exista un divorcio. Para que usted lo sepa. Decía un hombre muy sabio en alguna ocasión, un hombre inteligente nunca deja a una mujer buena. Y viceversa. Una mujer inteligente nunca deja a un hombre bueno. Es decir, cuando hay un divorcio, hay razones de peso mayor que ninguno de nosotros en algunas ocasiones conocemos. Y aún como pastores, tampoco conocemos. Y yo a veces que lo digo a la gente, nosotros no convivimos en la alcoba con los matrimonios. No sabemos lo que pasó. No conocemos interiormente su corazón, solamente lo conoce Dios. Todo lo que nosotros podemos hacer es ministrarlos, ayudarlos, recomendarlos a que no se divorcien, a que mantengan una buena relación, que traten de salvar su familia, que sean de bendición también para sus hijos. Esto es lo que nos recomienda la Biblia. Y volvemos otra vez y no quiero acabar hoy sin decir lo mismo que dije la semana pasada. Y dije en el día de hoy al principio, el divorcio no es el pecado imperdonable. Todos los pecados tienen perdón de parte de Dios. Y dije la semana pasada que Dios perdona, Dios restaura y Dios bendice. Eso quiere decir nos usa. La semana que viene voy a hablar en esta enseñanza específicamente cómo Dios puede usar a una persona divorciada. Dios te puede usar a ti si tú eres divorciado o si has pasado un divorcio. Y si conoces a alguien que ha pasado por un divorcio y es creyente y ha experimentado arrepentimiento y ha presentado esto delante de Dios, dile, enséñale de que Dios es capaz de perdonar, restaurar y bendecir también a una persona que ha sido divorciada. Espero que te lleves algo bueno para tu casa en el día de hoy. Continuamos con esta enseñanza la próxima semana. No te pierdas la tercera parte de esta serie Divorciados, lo que Dios puede hacer contigo. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.